Muy buenos días. Nuevamente ya finalizando esta semana, estamos concluyendo una interesante sesión en la cual en estos últimos días hemos visto parte de la gestión pública, en la cual nos vamos dando cuenta que es tan importante conocer este tipo de trabajos en la gestión pública como en una gestión privada. Prácticamente se convierte en lo mismo, teniendo en consideración de que la actividad privada, pues muchos nos hemos preocupado por ella y dejamos de lado en algún momento al sector público. En esta ocasión vamos a continuar nuestro tema viendo un tema interesante en la cual vamos a analizar el régimen laboral en la gestión pública. Este régimen es interesante porque aquí se analizará las diferentes leyes que están en el tema de la carrera pública, así como lo que no debes de hacer en la gestión pública. Es importante hacerles saber que este régimen laboral, pues, de alguna manera ha empezado a mejorar la forma del trabajo de los servidores públicos o empleados públicos, ya que se convierte en una herramienta importantísima para que se pueda avanzar en el desarrollo del mismo. Mi nombre es Sergio Cáceres y bueno, empezamos con esta sesión, empezando con la pregunta de rigor. ¿Es importante el régimen laboral en la gestión pública? Esa es la pregunta que a todos ustedes les hago para que vayan analizando por qué es importante el régimen laboral en la actividad pública. La agenda a tratar básicamente será los aspectos legales que llevan a este tipo de trabajo, la ley de la carrera del servidor público, así como sus antecedentes, la ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza y la ley del empleo público. Finalmente vamos a resolver esta duda para llegar a las conclusiones en la cual vamos a tener una visión general de lo que es la carrera del servicio público. Muy bien, así que ya saben, tienen por resolver, por investigar en estos 60 minutos por qué es importante el régimen laboral en la gestión pública. Y básicamente el antecedente legal que nos conlleva al tema de hoy es básicamente el estatuto y escalafón del Servicio Civil número 11377 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo número 522, ¿no? Asimismo, dentro de estos antecedentes legales está la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, ¿no? A través del Decreto Legislativo número 276 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 005-90 del PCM. Entonces, si vamos viendo que dentro de los antecedentes, pues básicamente el régimen laboral de la gestión pública, pues está soportada bajo estas leyes, bajo estos decretos legislativos que norman y dirigen la forma de trabajar en el sector público. Todo, como les había mencionado en las sesiones anteriores, todo el servicio que se da en el sector público está basado en reglamentos, en leyes, en decretos supremos que simplemente se tiene que cumplir, porque no olvidemos de que esto ya está desarrollado, está diseñado de acuerdo a las políticas existentes y obviamente si es que hubiera un cambio o modificación de esta ley, pues sencillamente pasa por todo un proceso para su respectiva aprobación. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de esta ley para el servicio público? Básicamente es establecer lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una administración pública moderna. Es decir, la vamos a optimizar para trabajar en el tiempo que estamos viviendo ahora. La otra finalidad es obtener mayores niveles de eficiencia
del aparato estatal. Es decir, que haga bien sus cosas utilizando bien los recursos. Es lo más importante. A veces podemos decir que podemos nosotros utilizar los recursos de manera no apropiada, pero ya en el sector público, viendo el servicio que se le tiene que dar al ciudadano, pues la eficiencia es elemental para que estos organismos se vuelvan eficientes. No olvidemos de que los trabajadores o empleados públicos, pues sencillamente tienen que ingresar a realizar su trabajo porque, número uno, les gusta realizar su trabajo y número dos, porque ya tienen las funciones bien establecidas. La otra finalidad que conlleva a las dos es básicamente la mejor atención a las personas, repitiendo que la gestión pública es brindar un buen servicio a la sociedad. Dentro de los objetivos podemos mencionar que, que se tienen que crear condiciones para que las entidades públicas sean organizaciones eficientes, efectivamente. Se tiene que buscar buenas personas que tengan las competencias, la experiencia necesaria para que pueda trabajar en el sector público. Ya se tiene que preparar personas para que estén dando el buen servicio al ciudadano, ¿no? Otro objetivo es normar las relaciones de trabajo y la gestión del desempeño laboral. Efectivamente, las personas tienen que ser conscientes que están trabajando para brindar un buen servicio al ciudadano. Entonces tiene que cumplir los lineamientos y políticas establecidas. Dentro de otros objetivos tenemos que se tiene que determinar los principios que rigen al empleo público. Así es. Tenemos que saber por qué estamos haciendo las cosas en el sector público. Y finalmente, se tiene que consolidar el desarrollo de los organismos públicos y del personal que en ellos trabajan. Es decir, darle todas las facilidades para que también desempeñen un buen rol en su estadía en el sector público. Ojo, unos pueden trabajar por corto tiempo en el sector público y otros pueden hacer carrera pública. Ya depende de las ganas que tengas en trabajar en el sector público. ¿Y cuál es su ámbito de aplicación? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Básicamente, el ámbito de aplicación están en la administración pública. Dentro de esta están pues el poder legislativo, el poder ejecutivo, conformado por los ministerios, los proyectos especiales, los organismos públicos descentralizados o OPD, entre otros, así como los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los órganos constitucionales autónomos. Dentro de esta aplicación está este tipo de trabajo. Dentro de los principios, pues tenemos varios y también ya lo hemos visto con antelación, en la cual estos principios de alguna manera nos sirve para entender cómo nos vamos a comportar dentro del régimen laboral en la gestión pública, ¿no? Es importante hacerles saber de que estos principios de alguna manera controla el régimen laboral, como por ejemplo la legalidad. Tiene que ser legal y formal a su vez. Otro principio es la modernidad. Se tiene que estar ya trabajando acorde de la era de la globalización y las comunicaciones y del conocimiento en este momento. Tiene que ser imparcial. Debe de existir transparencia en los procesos. Tienen que ser claros para que el usuario esté satisfecho con el servicio. Un principio elemental es la eficiencia, ¿no? Cómo utilizar de manera adecuada los recursos, que es muy distinto a la eficacia que también lo vimos. Y un aspecto que siempre se escucha decir es el principio de la ética, ¿no? Eso ya depende ya de la formación en casa y también cómo tú, como trabajador, como profesional,
ya tienes que empezar a dar muestras de ser ético, ¿no? Un principio importantísimo es el mérito y la capacidad. ¿Por qué tú llegas a obtener tal o cual cargo en el sector público? ¿Cuál es tu experiencia? ¿No? ¿Cómo te vas a desarrollar? ¿Y tú qué le ofreces al sector público? Una continuidad adecuada de políticas en servicio de este régimen laboral, la provisión y finalmente el derecho laboral, que es un tema muy importante, pero que a su vez también el colaborador o empleado público tiene que poner de su parte, ¿no? Las reglas están claras en el sector público, por lo tanto, sus colaboradores o empleados pues tienen que ser conscientes de que tienen que hacer bien las cosas. Bueno, como ustedes verán, estamos ya tocando temas que de alguna manera está trabajando muy a la par al régimen laboral. ¿Cuál es esa relación de Estado y empleado público? ¿Cuáles son aquellos deberes generales que debe de cumplir este empleado público? Y un deber, pues, que tiene que hacerlo sí o sí, es cumplir su función, porque dentro de su manual está contemplado las actividades que tiene que realizar en el puesto que está trabajando. Tiene que estar supeditado y someterse al interés común, es decir, dar un buen servicio. A veces se ve de que hay colaboradores o empleados públicos que piensan que nos hacen a nosotros un favor cuando no es así. Entonces, cuando tú ingreses al sector público, pues tienes que someterte a este interés común para brindarle un buen servicio. Debes de tener las ganas de superarte siempre, es decir, de capacitarte, de afrontar nuevos retos, de estar en permanente actualización. Y un dato general, un deber general, es que debes tener la vocación de servicio. Pues si no te gusta trabajar sirviendo a los demás, entonces tal vez aquí no es tu puesto. Tal vez tienes que eh, postular a un sector privado o tal vez hacer tu propia empresa, ¿no? El sector público es un área muy importante en la cual trabajamos todos los días con seres humanos. A su vez, dentro de estos deberes de este empleado público, pues tiene que conducirse con dignidad, es obvio. Porque si estás trabajando con personas, pues tienes que ser digno de hacer bien las cosas. Y finalmente es respetar y convocar las instancias de participación ciudadana. Entonces, esto es ya una relación que existe entre el empleado y el Estado en la cual tú ya tienes deberes que cumplir. Y esto ya nace por vocación. Simplemente lees tu manual y tú vas a poner tu sazón y pimienta para optimizar estas funciones que se están encomendando. No hay nada de otro mundo porque sencillamente eh, el tema de, el tema de la relación de Estado-empleado, pues sencillamente es aquella participación en conjunta para hacer bien las cosas en beneficio de los ciudadanos. Y miren, así como tenemos deberes, ¿no?, que debe de cumplir un empleado público, pues también hay una prohibición de doble percepción de ingresos. Es por eso que el aspecto de honestidad y vocación de servicio, pues se visualiza en esta parte, considerando que es parte de tu ética. ¿Y qué es lo que no tienes que hacer? Ningún empleado público puede percibir del Estado más de una remuneración, retribución o cualquier tipo de ingreso. Ese es un punto importante. No puedes aceptarlo si se te da esa ocasión. Es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado. Clarísimo. Es incompatible. No se puede. Y finalmente, las únicas excepciones la constituyen la función docente y la percepción de dietas por participación en uno de los directorios de entidades o empresas públicas. Solamente aquí, pero no
en los antes mencionados. Tienen que tener muchísimo cuidado si es que ustedes tienen esta proposición. Bueno, hasta aquí vamos ya avanzando de a poco. Si tal vez tengan alguna pregunta, algún aporte. A ver. Muy bien. Entonces, continuando con nuestro tema, tenemos la clasificación. ¿Cómo está clasificado este régimen laboral? Y está clasificado por el funcionario público, que básicamente es aquella persona que ha sido elegida por votación popular, el empleado de confianza y los servidores públicos. Dentro del funcionario público, pues como les estaba mencionando, se da a través de elección popular, ¿no? A través de nombramiento, en la cual cumple esa función. Seguidamente tenemos al empleado de confianza, que básicamente es aquel trabajador que el funcionario público lo designa por tal o cual habilidad que ésta tenga o sea gente de confianza del mismo. Y finalmente tenemos los colaboradores o servidores públicos. Pues acá, antes de seguir en este punto, el empleado de confianza es aquella persona que ingresa por un cargo de confianza desde el punto de vista técnico o desde un punto de vista político. Esto está clarísimo. Y finalmente, dentro de esta clasificación tenemos al servidor público, en la cual puede ser un directivo superior, un ejecutivo, un especialista o apoyo. Son las personas que van a estar dentro del trabajo diario para poder soportar toda la carga que diariamente se tiene que atender en las diferentes instituciones públicas que existe en el país. ¿Listo? No se olviden que en el transcurso de hoy o mañana seguramente se les está enviando la prueba para que puedan resolver el tema de hoy. Y como siempre les menciono, las preguntas se las hago a través de la PPT que estamos siempre conversando. No hay nada oculto. Ahora, ¿cómo estos empleados públicos pueden acceder a trabajar en la gestión pública? Hay 4 aspectos muy importantes, ¿no? Un primer aspecto, que tal vez lo hemos visto, es mediante el concurso público y abierto. Hay convocatorias en la cual invitan a postular según los perfiles que ellos han determinado, en la cual tú vas a tener la ocasión y oportunidad de poder participar en ese tipo de concursos, ¿no? Es importante que se tenga en consideración que si tú quieres acceder al empleo público, pues tienes esa posibilidad. El otro punto de acceso es por grupo ocupacional. El tercer punto es en base a mérito y capacidades. Mérito y capacidades. Y finalmente, en un régimen de igualdad de oportunidades. O sea, todos podemos participar, todos tenemos la posibilidad de ser parte de una gestión pública, pero considerando si es que tú quieres trabajar en la gestión pública y no solamente sea un lugar en donde vas a ganar un dinero, el sector público es muy importante porque vive de los impuestos de todos los peruanos. Entonces tenemos que hacerlo eficiente buscando a talentos que quisieran servir a través de su conocimiento a la patria, a través de sus distintos organismos públicos. Ahora, ¿cómo es la gestión del empleo público? Es tan similar como la gestión del personal en el sector privado. Antes de que te induzcan, obviamente te han seleccionado, te han entrevistado para que puedas ocupar tal o cual cargo. Pero dentro de esta gestión
pues vamos a iniciar con un proceso de inducción, es decir, te vamos a explicar qué es lo que tienes que hacer y no en tu permanencia en alguna entidad del sector público. Se te va a capacitar. Ahora, por ejemplo, ya las tecnologías de la información y comunicaciones en el sector público, pues está a todo nivel, por lo tanto, ya se está integrando prácticamente todos los procesos y es urgente que tú te capacites, ya, tanto en el proceso mismo como en el uso de las tecnologías o programas que el gobierno tiene. Eh, Así como la progresión y retribución de tu desempeño laboral. Es decir, te van a medir por capacidades, se te va a medir por resultados. Miren, por ejemplo, tengo varios amigos que trabajan en distintas partes de Europa, específicamente un ejemplo en Francia, es que, por ejemplo, él me comenta de que se les deja metas, se les deja actividades en el año, y si es que tú lo haces en menos tiempo, pues el gobierno te premia y te da bonos para que puedas viajar en un determinado tiempo al lugar que tú quieras. Pues justamente porque se te mide el desempeño laboral. ¿No sería genial que aquí en Perú también empiece a optimizarse los procesos y los servidores públicos pues entiendan que si ustedes brindan un buen servicio, pues sencillamente la sociedad va creciendo? Y lo ideal es eso, que la sociedad crezca, mejore todos los días. No se olviden que las instituciones, las empresas están gobernadas por personas. Ahora, dentro de este régimen laboral tenemos derechos y obligaciones que cumplir. Es importante. Y dentro de los derechos podemos mencionar la igualdad de oportunidades, ya lo que ya lo conversamos. Una remuneración justa de acuerdo a lo que tú conoces, de acuerdo a tu experiencia. Una protección contra el cese arbitrario, es decir, se te va a proteger porque todos tenemos también derecho a la defensa si es que no hemos hecho nada malo. Tenemos el derecho del descanso vacacional, que es un justo derecho porque esto está contemplado, ¿no? Tenemos el derecho de permisos y licencias, específicamente cuando una madre va a dar a luz, ¿no? Se le da días de descanso tanto antes como después para que pueda traer al mundo a su progenitor. Hay la posibilidad dentro de estos derechos de los préstamos administrativos, el reclamo administrativo, la seguridad social de acuerdo a ley, que es también otro derecho ganado, y el derecho a la capacitación permanente. Y creo que en el sector público la capacitación se da todos los días. Aquí el tema es ya personal, ya que si es que el gobierno nacional está dándote este tipo de capacitaciones, pues tú tienes que aprovechar, tienes que empezar a actualizarte para que sencillamente puedas brindar un buen servicio al ciudadano. Esa es la función en sí de una gestión pública. ¿Y cuáles son las obligaciones de este empleado público dentro del régimen laboral? Pues sencillamente uno elemental es el cumplimiento de deberes. Prestar los servicios de forma exclusiva, que te des por íntegro, que trabajes dando lo mejor de ti, salvaguardar los intereses del Estado, totalmente, porque tú estás representando a un ciudadano peruano trabajando en ese puesto y por lo tanto tienes que defender sus intereses del país, percibir en contraprestación de sus servicios solo lo determinado en el contrato de trabajo. Para eso firmaste, para eso leíste, para eso accediste al concurso público y te ganes la posibilidad de ganar en el sector público, de trabajar en el sector público. Una obligación es que trates de evitar no emitir opinión ni brindar declaraciones en nombre del Estado, salvo pues que se te autorice. Salvo. Si no, no puedes. Y actuar con imparcialidad. Actuar con justicia ante los ciudadanos.
Entonces, si se dan cuenta, estas son algunas obligaciones que se deben de cumplir en el régimen laboral. Y es como les decía, ¿no? O sea, tampoco puede ser una camisa de fuerza, porque ya nosotros como colaboradores somos conscientes de lo que tenemos que hacer bien y lo que no tenemos que hacer, por el simple criterio de tu formación, de la ética misma, de tu compromiso con tu trabajo. Es un aspecto elemental. Asimismo, dentro de las obligaciones es que tienes que concurrir puntualmente y observar los horarios. Es decir, entrar y salir en el horario establecido. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Salvo situaciones de emergencia, como el caso del COVID, que se recuperan horas, ¿no? Porque durante un buen tiempo muchos servidores públicos no han asistido a sus centros de trabajo, pero se han recibido su misma remuneración. Entonces, aquí las cosas son claras, ¿no? Conocer las labores de su cargo y capacitarse, obvio. Si no sabes cuáles son tus funciones, pues tienes que leer tu manual de funciones. Observar buen trato y lealtad hacia el público, vital. Tú tienes que dar un buen trato al público, y no solamente al público, a tu superior y a tus compañeros de trabajo. Guardar reserva en los asuntos que revistan tal carácter. Informar o denunciar los actos delictivos o de inmoralidad. A veces se dan. No tengas miedo. Está la Contraloría. Se está viendo casos de que en estos últimos días en el sector público estaban exigiendo a que muchos renuncien. Entonces, esos actos de inmoralidad hay que parar. Ya depende también de nosotros como colaboradores de un régimen público, porque tú has ingresado ahí por tus propios méritos. Entonces, no te han regalado nada. Y dentro de esas obligaciones también tenemos supeditar sus intereses a las condiciones de trabajo y a las prioridades fijadas por la entidad. Es decir, tienes que trabajar para la entidad, bajo todo concepto. Asimismo, tienes que actuar con transparencia, reservar y guardar en secreto la información pública que tú manejas. Eres tú parte de un sistema nacional en el cual no puedes estar contando lo que sucede en tu área respectiva. No practicar actividades político-partidarias, ¿no? Obviamente, eso ya lo sabemos casi todos, que no debemos de estar practicando dentro del área de trabajo este tipo de acciones, ¿no? Básicamente por ética. No suscribir contrato de locación de servicios bajo cualquier modalidad con otra entidad pública. Ya lo vimos. No podemos. Solo tenemos un contrato en el cual por ese contrato nos van a pagar. Presentar la declaración anual de bienes y rentas y participar según su cargo en las instancias donde se promueve la participación de la ciudadanía y se ejecute procesos de rendición de cuentas. Como verán, dentro del régimen laboral existen derechos y obligaciones en la cual el empleado público, el funcionario, tiene que cumplir de manera estricta, de manera formal. Asimismo, dentro del programa laboral tenemos los programas de bienestar social, así como el reconocimiento especial. Dentro del reconocimiento especial, pues se da básicamente por el desempeño excepcional que un empleado realiza en su área. ¿Ah? O sea, es decir, el gobierno lo reconoce porque cumplió una labor interesante. Y esa es una manera también de motivar a los servidores públicos porque todos necesitamos tener una motivación. Y creo que premiar el desempeño es algo fabuloso. Te exige hacer mejor. Dentro del programa del bienestar social, básicamente, dentro de este programa se tiene que diseñar y establecer políticas para implementar de manera continua programas de bienestar social e incentivos para estos empleados públicos y obviamente para sus familias.
Entonces, estos incentivos pueden ser muy importantes porque de alguna manera está motivando el desempeño laboral de los empleados públicos en un determinado tiempo. Como verán, hemos visto aspectos interesantes del régimen laboral en la gestión pública que poco a poco se están mejorando, que poco a poco hacen de la gestión pública algo interesante. Ya está integrado a través de los sistemas de información distintos organismos en la cual podemos hacer procesos ya en tiempo real. Y eso nos da la facilidad de realizar trámites a través de la línea y te permite ahorrar un poco de dinero y también tiempo. Dentro del régimen disciplinario, pues tenemos que cumplir las responsabilidades que se nos está dando, ¿no? Seguramente nos van a inhabilitar y tenemos que empezar a rehabilitarnos posteriormente a través de un proceso disciplinario, ¿no? Lastimosamente, el ser humano por excelencia es un ser pensante, ¿no? Que a veces por situaciones puede fallar. No somos perfectos. Pero ya estando dentro de un régimen, ya sea público o privado, tú estás sometido a reglas, a conductas, a regímenes disciplinarios que de alguna manera te van a ayudar a enderezar tu vida en beneficio de tu persona, básicamente. No, no es una cuestión o camisa de fuerza. Bien, si ustedes van viendo, hay toda una conducta en este proceso del régimen laboral, en la cual los que piensan trabajar en el sector público, pues tienen que prepararse, tienen que conocer cómo funciona la gestión pública, muy aparte de tener tu especialidad, obviamente, ¿no? Ya que el régimen público de alguna manera se diferencia con el sector privado, pero que en el fondo van a haber procesos que son comunes entre ambos, ¿ok? ¿Y cómo se termina una relación con el sector público? Pues puede darse por fallecimiento, por renuncia, por mutuo acuerdo, por destitución, invalidez permanente, jubilación o cese, ¿no? Solamente así ya uno no puede trabajar en el sector público. Y lo mismo también va a pasar en el sector privado, así que no hay ninguna diferencia, ¿ya? Así que ya saben, estos son los principales aspectos en los cuales tú ya vas a terminar tu relación con el sector público. Una vez que hemos visto los antecedentes del régimen laboral, lo que tenemos que hacer, no tenemos que hacer, cómo nos van a premiar, entre otros, y cómo vamos a empezar a trabajar ahí, pues ahora vamos a analizar un poco sobre la ley de la carrera del servidor público, ¿no? ¿Qué comprende esta ley? Y básicamente aquí se da por una ausencia del sentido de mérito y desempeño como factores de ingreso y permanencia, ¿no? A veces es injusto que personas que no estén calificadas pues estén en cargos importantísimos cuando tú como profesional tal vez no tengas esa oportunidad de dirigir el área. Pero ya estando adentro, con la capacitación que vas a tener, pues estás ya expedito para que puedas lograr tal vez un ascenso interno o tal vez puedas postular a este puesto. Asimismo, esta ley de la carrera del servidor público pues se da por la carencia de un régimen de derechos y obligaciones efectivas. Ahora se ha analizado perfectamente qué es lo que se tiene que brindar también al empleado público, porque este empleado público cumple una función importante dentro de la sociedad. Asimismo, hay una disparidad de tratamiento de los procesos técnicos en la carrera administrativa. Y con las tecnologías prácticamente se está volviendo más eficiente. Hay instituciones que inclusive están bien organizadas, que ganan hasta premios,
por dar ese tipo de servicio al público. Los objetivos de esta reforma de la ley de la carrera de servidor público, básicamente se da en estos aspectos, ¿no? A través de un acto igualatario del servicio, el mérito como factor determinante para el ingreso, la progresión, la capacitación y el mantenimiento en la carrera, así como el desarrollo continuo de todo el personal. Entonces, dentro de esta ley, pues básicamente ya se está empezando a optimizar los procedimientos para que estos colaboradores públicos pues puedan desempeñar, ¿no? Entonces, ya el mérito prácticamente te da ese plus de que eres una persona que te has ganado ese puesto, ¿no? Y obviamente tienes que estar en permanente actualización para que tu desarrollo sea permanente siempre. ¿Y cómo vas a ingresar, no? Y también esto ya lo hemos analizado. ¿Cómo vamos a ingresar a esta carrera pública? Básicamente se va a producir por el concurso público en cualquiera de los siguientes supuestos. El primer supuesto es cuando se produzca una plaza vacante, ¿no? Que una determinada área lo va a dar a concurso. El segundo, cuando por cualquier otra causa objetiva hubiese sido inservible el concurso interno para cumplir alguna plaza vacante de nivel superior. Entonces tenemos dos formas de ingresar, pero ambos se van a dar por concurso público, ¿no? Entonces, a través de tus méritos, de tu experiencia, de tu conocimiento, pues tienes el acceso a iniciar tu carrera como servidor público en la gestión pública. ¿Listo? Entonces ya vamos viendo y analizando cómo puedes estar dentro de la gestión pública como funcionario de carrera o servidor de carrera. Ahora, existe la legitimidad para impugnar. Todo ciudadano tiene legitimidad para interponer recursos de reconciliación ante la Comisión de Concurso y Revisión ante el Tribunal del Empleo Público. Tenemos derecho a esa legitimidad para impugnar, si es que te han sacado de manera arbitraria. Tenemos el principio de la nulidad, en la cual la inobservancia de las reglas de ingreso a la carrera acarrea la nulidad del pleno derecho. La máxima autoridad, en este caso el Tribunal de Empleo Público, son competentes para declararla dentro de 3 años. O sea, tienes posibilidad, si es que tú haces un buen reclamo. Y ahora, bajo esta ley de carrera pública, pues tenemos la Escuela Nacional de Administración Pública, ¿correcto? No sé si ustedes han escuchado del programa Servir. Pues básicamente está bajo esta escuela, en la cual es el órgano desconcentrado del Consejo Superior del Empleo Público, COSEP, y ente rector de las actividades de capacitación del sector público, cuya misión es apoyar la profesionalización del servidor público de carrera a través de la formación y capacitación en comunicación, habilidades y actitudes. Entonces, para que uno esté en permanente capacitación, pues tenemos ya la Escuela Nacional de Administración Pública que depende de la COSEP, ¿no? Aquí les dejo unos links para que ustedes lo puedan bajar y analizar de mejor manera y profunda qué acciones está cumpliendo la Escuela Nacional de Administración Pública, así como el link de Servir, para que ustedes vean cuál es ese programa que les da un buen performance a los servidores públicos a través de la carrera que están cumpliendo. Muy bien. La evaluación del desempeño en cualquier institución pública o privada es clave. Y el sector público, pues no pasa desapercibido, ya que esta evaluación de desempeño es el proceso integral, sistemático y continuo de apreciación valorativa del conjunto de actividades, aptitudes
y rendimiento de un servidor en cumplimiento de sus metas. Así es. Si tú haces un buen trabajo, pues te van a seguramente reconocer, tal vez con más permanencia, con un ascenso, no sé, cuál será tu resultado, ¿no? De la evaluación que se te está dando. Y es importante la evaluación para saber cómo estamos. A veces pensamos que nos van a sacar porque nos están midiendo el desempeño. No, no, no necesariamente. Porque seguramente con esta evaluación van a ayudarte a mejorar, ¿no? Algunos aspectos débiles que tienes. Y creo que todos estamos sometidos a la evaluación de manera permanente. Es decir, ustedes, por ejemplo, están siguiendo mi curso en la cual ustedes me pueden dar excelente, bueno, bajo o pobre. Ya depende de ustedes y también cómo yo estoy llevando a cabo este curso, ¿no? Entonces, todos estamos sujetos a ser evaluados con el objetivo de identificar cuáles son esas debilidades que podríamos convertirlo en fortalezas. No tengamos miedo a la evaluación. La evaluación es clave para que todos los procesos vayan en constante mejoría. De la misma manera, la terminación de la carrera de un servidor público pues se da por fallecimiento del servidor, aceptación de una renuncia voluntaria de este, el límite de edad, ¿no? La pérdida de nacionalidad tal vez, una capacidad permanente físico o mental, una ineficiencia comprobada, ¿no? Y eso es lo que les estaba hablando. Si es que no tenemos, si es que no estamos sujetos a una evaluación de desempeño, ¿cómo podríamos saber si somos eficientes o ineficientes? ¿No? Ahora, si es que se te da la oportunidad de mejorar y tú no mejoras, pues ya es una cuestión personal, ¿no? Uno tiene que ser consciente de que estamos en permanente competencia y carrera, ¿no? Dentro de esa terminación de carrera, pues tenemos la sanción administrativa de institución. Como les dije, somos humanos y en algún momento podemos cometer algún error, no voluntario tal vez, ¿no? Asimismo, por una sentencia judicial que conlleve una inhabilitación dada, y finalmente a través de una supresión de empleo. Es decir, que tal vez a alguien se le ocurrió desaparecer tu área, pues, ¿no? Pero son algunos puntos de cómo puedes terminar tu vínculo laboral, ¿no? En el sector público. ¿Ya? Así que acá también tienen estos datos para que lo tengan en consideración. Seguidamente vamos a analizar la ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza. ¿Ya? ¿Cómo se diferencia una de otra? Y básicamente este objetivo de esta reforma es incorporar, ¿no?, una regulación jurídica en los principios sobre lo que sustenta el ejercicio de cargos del funcionario y empleado de confianza, ¿no? ¿En qué se basa el ingreso de ambos? ¿Qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer? ¿No? A veces se confunde mucho de que ya porque estoy en el sector público soy una persona omnipotente, ¿no? Es falso. Todos estamos sujetos a ser evaluados, como nos había mencionado, y si es que tú tienes esa suerte de que el funcionario público pues te haya elegido como tal, pues debes más bien de contribuir con tu buen trabajo. Y si es que tú ganaste tu plaza y te conviertes en un empleado de confianza o te conviertes en un funcionario de confianza, pues de la misma manera tienes que representar a la persona que te dio esa oportunidad y de esta manera fortalece su gestión. ¿Y cuál es la clasificación? La clasificación en esta ley de funcionarios públicos y empleados públicos, ¿no? ¿Cuál es esa clasificación? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que puede darse por elección popular directa y universal o confianza política originaria, a saber, ¿quiénes están dentro de esta elección popular? Pues el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los congresistas, los gobernadores y consejeros regionales, los alcaldes y regidores, ¿no? En esta clasificación de la ley de los funcionarios públicos y empleados, pues están todas estas personas. ¿Quiénes más, no? ¿Y en qué manera?
los que han ingresado de nombramiento y remoción regulados, como por ejemplo los magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los titulares, presidentes y miembros del directorio de los órganos constitucionales establecidos, los titulares de las entidades públicas con personería jurídica, así como el fiscal de la Nación y fiscales supremos. Dentro de esta clasificación de los funcionarios públicos a través del nombramiento y remoción, pues son estos, que es otra forma del ingreso de estas personas a la actividad pública. Asimismo, también tenemos dentro de esta clasificación los que han ingresado a través de nombramiento y remoción. Y básicamente están el presidente de la Corte Suprema, los rectores, los vicerrectores, el jefe y miembro del consejo de los distintos consejos directivos existentes en el sector público, los vocales integrantes de los tribunales administrativos de las entidades públicas. Si ven, hay distintos actores que están participando en este tipo de gestión. Asimismo, tenemos los de libre nombramiento, como por ejemplo los ministros, los viceministros, los secretarios generales del Poder Ejecutivo, los presidentes de directorios de los organismos públicos descentralizados, conocidos como OPD, los presidentes y miembros de algunos directorios, los gerentes de los gobiernos regionales y locales, prefectos y subprefectos. ¿Ya? Estos son de libre nombramiento. ¿Y quiénes son aquellos empleados de confianza? Ojo, los que están en la parte anterior son los que nacen por la votación popular y estos eligen a sus trabajadores de confianza. En estos empleados de confianza, pues básicamente comprende al personal del empleo público que desempeña cargo técnico o político. Ojo, cargo técnico o político y que goza de la confianza directa del funcionario público quien lo designa. ¿Listo? Entonces, ya tenemos dos tipos de ingreso. Dentro de eso tenemos una limitación porcentual, que básicamente es que el número de empleados de confianza en ningún caso, será mayor al 5% del total de servidores públicos existentes en cada entidad, según su CAP o cuadro de asignación de personal. El Consejo Superior del Empleo Público podrá establecer límites inferiores tomando en consideración el número de trabajadores de la entidad. Así que no olvidemos, el número de empleados de confianza en ningún caso será mayor del 5% del total de los servidores públicos existentes en la entidad. Está clarísimo. ¿Ya? Está clarísimo. ¿Qué requisitos se debe de contar para acceder a esta ley, ¿no? De funcionarios públicos y empleados? Básicamente tener estudios superiores, ¿no? Contar con experiencia y obviamente que estén en permanente capacitación. En el caso de los estudios superiores, básicamente son aquellos conocimientos que concluyen en un grado o título profesional. En este caso de un instituto, ¿no? Que te da este título. La experiencia, obviamente, durante el tiempo uno va adquiriendo conocimientos y habilidades propias en la cual te ayuda a mejorar tu cargo. Y finalmente, la capacitación, que es básicamente los conocimientos y habilidades que estás tú obteniendo a través de la información, actualización y perfeccionamiento del mismo. Entonces, tenemos que cumplir también este punto importantísimo dentro de la ley de funcionarios públicos y empleados. De la misma manera, también hay un vínculo, y básicamente es por la pérdida de la nacionalidad peruana, pérdida de confianza, vencimiento de plazo del periodo, encontrado en alguna de las causales de remoción de cese. ¿Ya? Así como todo tiene un inicio, pues también todo tiene un final. Finalmente vamos a analizar ya la ley de gestión del empleo público, en la cual esta ley, pues, tiene como objetivo de la reforma colocar al mérito como una expresión del desempeño y capacidad y establecer un plan
de gestión institucional de los recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto? De que todo el tema del régimen laboral, a través de estas leyes, pues están enfocando bastante en cómo tú vas a ganar este puesto convocado a través de tu mérito propio. Entonces creo que la transparencia en este caso pues está dando a todo nivel. Dentro del sistema y organización de la gestión del empleo público, básicamente está en base a al sistema de gestión del empleo público conformado por el Consejo Superior del Empleo Público, COSEP, el Tribunal del Empleo Público y la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad. ¿Ya? Este es el sistema de organización en la cual se va a gestionar el empleo público. Y también hemos visto cómo nace esta necesidad de este puesto que se tiene que cubrir a través de concurso, ¿no? Ya lo hemos visto también. Asimismo, dentro de esta ley de gestión pública, pues vamos a contar con instrumentos de gestión importantísimos para poder llevar a cabo el buen desempeño de los colaboradores o empleados públicos. Uno de ellos es, por ejemplo, el Plan Institucional de Gestión de Recursos Humanos y Convenios de Gestión de Recursos Humanos. Dos documentos importantísimos que ya la persona que dirige el personal pues tiene que conocerlo. Asimismo, un instrumento de gestión muy escuchado y conocido es el cuadro de asignación de personal o el CAF. ¿Ya? Asimismo, tenemos el manual de organización y funciones en la cual hablamos cuáles son aquellas funciones que tienes que cumplir, a quién vas a tener que entregar tus informes, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer dentro de esas funciones. Asimismo, tenemos el manual de perfiles de competencias de las distintas personas a través de las áreas que éste va a postular y finalmente el plan de incentivos. ¿Cómo vas a incentivar a estos colaboradores para que se desempeñen de mejor manera? Entonces, si se dan cuenta, pues básicamente en la gestión pública, pues ya hay una modernización en la cual lo está volviendo eficiente, en la cual ya estos instrumentos de gestión se vuelven prácticamente en aquel timón que nos van a ayudar a controlar de mejor manera el personal. Y creo que la palabra controlar está un poquito mal. Sería en la mejor manera de gestionar a las personas, ¿no? Para que estos hagan una labor eficiente de acuerdo a los objetivos trazados, de acuerdo a la política de este funcionario que está al frente de esta gestión. Por lo tanto, podemos resumir que el régimen laboral en el Perú es muy importante, ¿no? A la pregunta que les hice, porque sencillamente contribuye al desarrollo de las personas que presten servicios al sector público en donde se puede realizar una carrera profesional. Es decir, que ya tenemos un espacio bien diseñado en la cual miles de jóvenes y no tan jóvenes pues pueden postular a la actividad pública y dar lo mejor de sí. Entonces, este régimen laboral pues ya contempla todo esto, para que cuando ya uno ingrese a la actividad pública, pues tenga que hacer lo que se está emanando por parte de este manual de organización y funciones y obviamente desde el momento mismo en que están convocando a concurso tal o cual plaza. Entonces, aquí ya se puede realizar una carrera profesional en el sector público en un determinado tiempo, pues ya depende de ti. Si es que quieres trabajar en el sector público, pues tienes que cumplir lo que te dice el sector público. ¿Ah? Entonces, ese régimen laboral va a garantizar el buen servicio al ciudadano. ¿Por qué? Porque tú has sido seleccionado a través de tu expertise, a través de tu formación profesional, a través de tus experiencias, a través de tus conocimientos. Entonces aquí ya las personas que van a ingresar al servicio público, pues ya son conscientes de que tienen que dar lo mejor de sí, porque para eso postularon. O sea, nadie les exigió. Ustedes están postulando porque se sienten y están convencidos de que van a servir bien al ciudadano. Y creo que aquí es importante hacer entender de que las personas que buscan un trabajo, sea en un sector público o en un sector privado, pues la intención es de que hagas un buen servicio, porque por ambos lados
si eres contratado en el sector público o eres contratado en el sector privado, pues tú haces un trabajo a cambio de una remuneración. La diferencia es que en el sector público lo tienes que hacer con vocación, con la vocación de servicio. Y aquí hay mucha falla, ¿no? Porque se ve que, por ejemplo, hay colaboradores que tratan mal al ciudadano. Entonces ahí falta tal vez un poco de capacitación, tal vez un seguimiento, tal vez la persona no está conforme con lo que gana, o tal vez simplemente no le gusta su trabajo. Entonces es ahí donde uno también tiene que ser consciente de decir, pues trabajo en el sector público o trabajo en el sector privado. O por último me vuelvo independiente, ¿no? Porque los ciudadanos que recurrimos a un servicio al sector público, pues no lo hacemos gratis, pagamos el servicio y por lo tanto necesitamos un buen servicio. Bueno, mis estimados participantes, creo que estamos llegando al final de este importante tema que hemos tratado sobre el régimen laboral en la gestión pública. Si se dan cuenta, todo está en base a normativas, leyes, que de alguna manera ayudan a controlar el sistema de la gestión pública. No olvidemos, ¿no?, estos instrumentos para aquellas personas que ya están laborando en el área de recursos humanos de un determinado sector. El cuadro de asignación de personal tiene que estar bien analizado. Este manual de organización y funciones tiene que estar en permanente actualización porque se tiene que optimizar siempre este manual para que la persona que esté en ese puesto pues haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces aquí el control de tiempos en sus actividades propias pues se convierte en algo muy importante. Asimismo, el manual de los perfiles de competencia pues ir de la misma forma. Tienen que haber especialistas que vayan identificando qué es lo que tiene que realizar este colaborador en su estadía en ese puesto laboral. ¿Cuáles son esas competencias que debe de contar? Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta persona no sabe atender, por ejemplo, a las personas con discapacidad? ¿No? Es otro problema. ¿Saben hablar con señas? ¿Pueden dirigirse de mejor manera? ¿Tienen la paciencia adecuada? Entonces, esos análisis ya dependen del área de recursos humanos. Y obviamente que las personas que están en esa área tan importante, pues tienen que ser personas que están, que están en permanente actualización y que tengan un buen corazón, porque trabajar con personas es tener corazón. Y finalmente, dentro de estos instrumentos de gestión, pues está el plan de incentivos. Como cualquier trabajo, todos queremos que nos incentiven de alguna manera para seguir avanzando en el tiempo. Muy bien, creo que ya se ha entendido de mejor manera este curso tan importante del régimen laboral. A mí me encanta mucho. Así que vamos a nuestras conclusiones. El régimen laboral es un aspecto muy importante dentro de la gestión pública. A través de este régimen laboral se puede mejorar la eficiencia del sector público en beneficio de la población. Es importante que ustedes diferencien de mejor manera qué es eficacia y qué es eficiencia. En este caso, a través de ese régimen vamos a tener que optimizar los recursos. Eso es lo que quiere decir. Y finalmente, dentro de este régimen laboral, va a permitir el desarrollo competitivo del sector público como parte de la modernización del sector. Como les había mencionado, ya las tecnologías de la información están en el sector público y de alguna manera estas tecnologías de la información lo está volviendo más competitivo. ¿Por qué? Porque se está integrando procesos y los trámites se están optimizando. Por lo tanto, el usuario gana y también la institución, porque por un lado me vuelvo más eficiente y el ciudadano se vuelve más agradecido porque el proceso de 5 pasos se redujo en 3. Y esos 3 pasos que se está optimizando significa tiempo y significa dinero. Y esto, en base al ciudadano, pues se convierte en una calidad de servicio total. Entonces, mis estimados participantes, creo que ya llegamos a la parte final
de nuestro curso. Mi nombre es Sergio Cáceres. Estoy llano a resolver sus dudas, aportes, me pueden escribir. Y bueno, voy a esperar un par de minutos para que ustedes me puedan solicitar la mano y yo, gustoso, les resolveré la duda que me puedan pedir. Muy bien. Bueno, entonces, ya como les estaba mencionando, em, es importante hacerles recordar de que seguramente en el transcurso de las horas se les está enviando el examen para que lo puedan resolver. Bueno, si ya no tenemos más preguntas, muchas gracias. Mi nombre es Sergio Cáceres. Ahí están mis datos para que ustedes puedan enviarme algún correo electrónico solicitándome mayor información, otra vez mejorando la propuesta. Mi número es número celular WhatsApp y gustazo en resolver sus dudas. Muchas gracias.